Bueno, Virgilio, está callado que voy a grabar ahora el vídeo comunicado este para mandar al chat de la familia, ¿sí? Hola a todos los que estáis en el grupo de la familia. Bueno, José Manuel, Kendra, Juan Carlos, Victoria, María Catalina y María Cristina y, bueno, los niños. Jessica está en el grupo también, ¿no, Virgilio? O le echáramos. El Kevin no. Que se dejaron todas las veces que se iban dejando, le íbamos echando, metiendo. Vos mando este video comunicado a comunicarvos, valga la redundancia, el estado de salud que tengo no es óptimo. Creo que me lo pegó alguno de vuestros hijos, ¿no? A Jessica la tengo aquí prácticamente perpetua, perenne. A Luguiño lo llevo yo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. A Elisa Francisco hay menos probabilidades porque como me lo dejáis tan poco, los niños a los que con tanta devoción coido me han debido de pegar pues esta patología de la que ahora mismo adolezco, ¿no? Esto que me pegó alguno de los niños, de vuestros niños, ya me dijo la médica que es de pronóstico incierto. Esto quiere decir que no se sabe si voy a salir adelante. Tengo fiebres, espera que tengo el termómetro y os lo enseño. Ay, se apagó la pantalla, ya no se mira. Es probable que entre hoy y mañana me tengan que ingresar en el sanatorio para tenerme custodiada bajo vigilancia, ¿no? Para que las constantes vitales estén controladas, ¿no? No estoy yo para perder una constante vital. Lo que yo quiero ir el meollo, lamentándolo muchísimo, la celebración, digamos, de la comida familiar para el Día del Padre, no vamos a poder acudir. Tú cállate tú. Vuestro padre lo siente mucho también. Yo le insisté. Le dije, Virgilio, acode tú. Yo me puedo quedar aquí enferma y sola. Pero ya sabéis que vuestro padre sin mí no se encuentra. Sé de eso, Beca. Que calles tú. Ninguno de vosotros sabéis lo que es estar 50 años con la misma persona. Es que no estáis divorciados, estáis a punto del divorcio. Somos prácticamente siameses, ¿no? Ah, otra cosa. No venir tampoco el día 19 traerle los regalos a la casa. Ya vos llamaremos cuando estemos mejor. Y luego más adelante, pues si Dios quiere, ¿no? Pues ya buscaremos una fechiña para juntarnos todos de nuevo, pues yo que sé, cuando seña el Día de la Madre o así. Hasta de aquellos estamos prácticamente impedidos de todo contacto social, porque también el otro día fuimos a mirarle a vuestro padre lo de la halitosis. Fuimos al dentista, le miró allí, le recetó unos cuantos locutorios. Ala, sin más ni más, pues me despido. Me quedaré ahí y ya vos marcháis todos. Vale, me quedó bien, ¿no? Sí, ya sé que tú ibas igual, pero no vas a ir sin mí. Dijimos en la salud y en la enfermedad, Virgilio. Pues ahora te toca la enfermedad. ¿O te crees que la halitosis tuya también es una fiesta? ¿Vas a ir al restaurante a comer churrasco y a petrenar a todo el mundo? ¿Vas a desmayar los camareros? Ah, estaba aún grabando.